Hola a toda la gente, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Grabo este video para dar un punto de vista, una opinión solamente, acerca de una noticia que ya se ha convertido, se ha hecho bastante mediática, la verdad, sobre esta chica Just Stop, que salió en libertad hace unas semanas, si mal no recuerdo. Y ayer veía yo, bueno, leía yo también unas noticias sobre este asunto y cómo me llamó mucho la atención, dos cosas me llamaron la atención sobre todo. Primero, la reclasificación del delito que la fiscalía hizo para esta chica, y la segunda, que se haya celebrado un acuerdo reparatorio dice, para poder llevar su proceso en libertad. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que me llamaron la atención de esa noticia. La primera es que la reclasificación del delito de pornografía infantil a discriminación me hace mucho ruido porque esto quiero interpretar o interpreto más bien sobre que se hizo con una intención de poder beneficiar a esta chica para poder salir, para poder estar en libertad y llevar su proceso de esa forma, ¿no? Basado, y aquí se apoyaron del principio de justicia restaurativa, que es lo que más me hace ruido y lo que más me preocupa, la verdad. Y ahorita te voy a explicar por qué, pero vayamos por partes. Primero, la reclasificación, digo, si está dentro del marco de la ley, si el Ministerio Público, pues, lo hizo, pues bueno, no hay nada que hacer. Ahí es donde no podemos hacer nada, donde no puedo hacer nada. No puedo opinar nada tal vez. Sin embargo, me da temor o no temor, pero sí me genera mucho la duda sobre cómo se llevó a cabo esa reclasificación, ¿no? ¿Con qué pruebas, con qué elementos se llevó a cabo esa reclasificación para que esta chica pudiera optar, pudiera tener la posibilidad? Porque una vez reclasificado su delito, de un delito grave a otro delito que le da la oportunidad de poder celebrar un acuerdo reparatorio o sencillamente de poder tomar una salida alterna, ya sea acuerdo reparatorio o plan de reparación, eh, pues eso fue el beneficio que se le obtuvo por la reclasificación de su delito, ¿no? Entonces, me da mucho el temor de que se haya hecho por esta situación de que, y pasa, ¿eh? Pasa muchísimas, muchísimas veces, la verdad, sobre que como un sector de la sociedad con un cierto poder político, económico, social, eh, tienen la posibilidad de ingerir en la autoridad muchos beneficios que la mayoría de las personas estando en prisión no lo tienen. Y yo te lo digo porque hace tiempo que estuve en prisión llevando a cabo el proceso de Puentes a la Vida como un proceso como una práctica de justicia restaurativa, un programa, me di cuenta de todas las precariedades que tienen las personas ahí, y que definitivamente la mayoría, te vas a encontrar que la mayoría dice que está ahí por una injusticia, ¿sí? Y aquí viene otro tema a colación, porque hablamos de justicia como si, como si la justicia dependiera de de nuestras creencias únicamente, pero esto no es así. No existe una definición de justicia, no existe un concepto universal unificado de justicia, y definitivamente creo que nunca lo va a haber, porque cada quien tiene un concepto de justicia. Posiblemente podamos llegar a una aproximación de lo que es justicia de manera general, pero en este caso, ¿qué es lo justo? ¿Que esté privada de su libertad o que esté en libertad? ¿Qué es lo justo? Que se haga responsable, que pida perdón, que se sienta culpable. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto incluso? ¿Sí? Que haga, es injusto o es la justicia, es la medida de su arrepentimiento. ¿Eso sería justicia? No lo creo. Sócrates decía que la justicia era básicamente todo aquello que es bueno por sí mismo. Es decir, que independientemente de las consecuencias que se generaran,
o que el acto generara, tendría que ser bueno por sí mismo ese acto, ¿sí? Es una cuestión del deber ser, no es una cuestión de hacer, sino de deber ser. Entonces, a mí me da mucha curiosidad sobre cómo se llevó a cabo, espero que no se haya llevado así, espero que sí se hubiera llevado a cabo una reclasificación del delito dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, y no se haya hecho en un sentido utilitarista, ¿sí? Es decir, que únicamente beneficie a esta persona por el simple hecho de ser una figura pública, de ser una afamada y aclamada youtuber con miles, millones de seguidores y que, bueno, estando en prisión, pues evidentemente se vio en la necesidad y posiblemente luchó, hizo hasta lo imposible por salir en libertad. Y a lo mejor la salida más fácil que le dieron es reclasificamos el delito, pero vas a seguir con la condición de que sigas en juicio y además con las condiciones a las que tienes que someter por la salida alterna, ¿no? Eso es por un lado. Eso es por una parte, porque creo que mm, no me quiero meter mucho en ese punto, la verdad, que no quiero pecar de, no quiero pecar de irresponsabilidad en mi comentario. Sin embargo, creo que merece la pena decirlo sobre cómo espero que se haya llevado a cabo de una manera objetiva esa reclasificación del delito. El otro punto que quiero comentar y que me llama más la atención es sobre el punto de haber celebrado un acuerdo reparatorio con base en el principio de justicia restaurativa. Y aquí quiero resaltar dos cosas. La primera es que lo que se llevó a cabo no fue un acuerdo reparatorio, fue un plan de reparación. Hay una diferencia entre acuerdo reparatorio y plan de reparación. Y quiero hacer notar la diferencia porque todos los medios de comunicación dicen que se trata de un acuerdo reparatorio. ¿Las dos son una salida alterna? Sí. ¿Lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí. Existen dos salidas alternas al juicio. El primero, que es un acuerdo reparatorio, cuya característica principal es que el ofensor se compromete a reparar el daño en un tiempo determinado. Puede ser un año, no puede exceder de ese año, con base en principios, o puede ser no mayor a 3 años, si no se establece un criterio uniforme sobre el tiempo. Entonces, sin embargo, el plan de reparación, que es la segunda salida alterna, significa que el ofensor tiene que someterse, además de pagar una reparación del daño, tiene que someterse a unas condiciones que marca el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 189, si mal no recuerdo, 190 y tantos, 192, entre 189 y 192. Estas condiciones son a las que se sometió esta chica y lo que le da la oportunidad de llevar a cabo su proceso estando en libertad. Por eso se llevó a cabo un plan de reparación, porque esta figura se le llama suspensión condicional del proceso. Esa es la figura que se está llevando a cabo con este asunto de Just Stop. Entonces, quiero aclarar nada más ese punto de entrada sobre que no se trata de un acuerdo reparatorio, se trata de un plan de reparación. Y el segundo punto que quiero tocar es el tema de la justicia restaurativa, porque todas las noticias, y en realidad creo que es parte de, ¿no? Voy a compartir acá. Ainara acepta reparación del daño. Esto deberá pagar Just Stop. La youtuber Just Stop llegó a un acuerdo reparatorio con Ainara S. Bueno, eso ya marca la diferencia, no es un acuerdo reparatorio, es un plan de reparación por las características y las cualidades de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Sobre todo porque el acuerdo reparatorio, una vez cumplido ese pago de reparación del daño, ya sea económico, moral, en terapias, en no repetición, etcétera, se da por extinta la acción penal. Sin embargo, el plan de reparación bajo una suspensión condicional del proceso tiene que pasar 3 años. Y una vez pasados esos 3 años, si esta chica cumple con todas las condiciones, pues ya se tendrá por terminado el proceso judicial, ¿no?
Esa es otra de las diferencias. Entonces, a quien deberá ofrecer una disculpa pública y otorgar una cantidad económica. Aquí me llama también la atención sobre el tema de la disculpa pública. Si es una de las condiciones que digo, viene marcado también en el código y es parte de a las que ella aceptó someterse, pues no, bueno, no sé. Desde mi punto de vista no fue una disculpa honesta, no fue una disculpa responsable, no es una disculpa que se haya llevado de una manera empática, vamos, ¿no? De una manera real, eh, porque todo el tiempo, todo su lenguaje corporal no me transmite o no transmite esa honestidad con la que está leyendo, porque lo hace leyendo sobre todo. Entonces, no lo dice en ningún momento, mira a la cámara, en ningún momento hace un gesto, una gesticulación de arrepentimiento. Y no digo que sea obligatorio, pero no hace al pedir una disculpa, no hace lo que generalmente, lo que creemos que una disculpa debe llevar a cabo, ¿no? Eh, Sin embargo, pienso que fue, pienso que fue maquinado. Es una maquinación, su disculpa, es una forma pues de cumplir, básicamente, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, pues básicamente las condiciones a las que ella se somete, pues es asistir para capacitarse en el tema de víctimas, así como dar el 5% de sus ingresos a asociaciones o sociedades colectivas, compartir el contenido de los cursos a los que ella asista, y además deberá otorgar diversos bienes materiales y una cantidad económica en a ese Just Stop. No podrá contactar a la víctima y deberá ofrecer una disculpa pública. Bueno, es parte de su plan de reparación, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, el Twitter que hace la Fiscalía de la Ciudad de México, que con apego en el principio de justicia restaurativa se autorizó por 3 años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Jocelyn N. Aquí yo la verdad es que no entiendo por qué ponen Jocelyn N, si después es para proteger la identidad, la seguridad, el respeto a la dignidad de las personas, pero esto es lo que también me llama la atención, cómo los medios de comunicación se han encargado de hacer mediático ya este asunto, de polarizarlo totalmente y de infundir información que muchas veces ellos desconocen. Y aquí va lo que ellos desconocen sobre el tema de justicia restaurativa, porque por una parte, no todos conocen el tema de justicia restaurativa, y este es el punto principal por el cual estoy haciendo este video, porque el principio de justicia restaurativa, ¿qué es el principio de justicia restaurativa? Creo que tenemos que empezar por allá, creo que tenemos que empezar por entender, por comprender, no por definir ya, ni por dar un concepto de justicia restaurativa, sino por entender qué es justicia restaurativa, qué es el principio de justicia restaurativa por el que se apega a esta chica y por el que la Fiscalía General de la Ciudad de México, pues básicamente reclasifica el delito, ¿no? Porque fue la salida más rápida, sin que se viera injusto la misma Fiscalía, pienso. Entonces, muchas veces los medios de comunicación se encargan de difundir este tipo de información y sobre todo, peor todavía, en redes sociales, mucha gente que habla de esto, muchas personas que tuitean, que publican, que dan su opinión acerca de que justicia restaurativa es benévola, que justicia restaurativa no sirve, que cómo pueden dejar en libertad a esta persona con base en el principio restaurativa. Y entonces la justicia restaurativa se va demonizando y le va restando esta bondad y estos beneficios que en realidad tiene. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido, porque no se comprende lo que es el principio de justicia restaurativa definitivamente. Y cuando hablamos entonces de justicia restaurativa, no es un mecanismo, no es un proceso, no es un aparato que sirva o que ayude al sistema de justicia a restarle o a quitarle carga laboral, ni nada de esas cosas. O sea, definitivamente la justicia restaurativa no está y no debe estar al servicio de ningún otro sistema. Digo, no debe estar al servicio. ¿Sirve como auxiliar? Posiblemente sí, pero debería brindársele todavía más autoridad o más independencia a la justicia restaurativa para que pueda tener el impacto que merece tener. Porque como quiera que sea, la justicia restaurativa hoy en día, dentro de la Ley Nacional de Mecanismos, está enmarcada
está dentro de la burbuja del sistema de justicia. Si lleváramos una justicia restaurativa independiente a la sociedad, el impacto y la comprensión en los demás fuera totalmente distinto, ¿sí? Al menos aquí en México. Hay muchas partes, Nueva Zelanda, que manejan justicia restaurativa como una primera instancia antes de llevar a cabo un proceso judicial, pero esto implica muchos cambios de paradigmas totalmente que todavía no estamos preparados para eso. En México no estamos preparados para eso, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde preferimos el castigo y donde creemos que el castigo es la verdadera justicia ante injusticias, sin comprender en realidad las causas de esas supuestas injusticias. Entonces, o de los actos que las personas han cometido. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que hablar del principio de justicia restaurativa es muy amplio, es muy... no es comprensible porque nos hemos dado a la tarea, porque la gente no se ha dado a la tarea de investigar qué es justicia restaurativa. Entonces, justicia restaurativa no es lo mismo que una justicia tradicional o una justicia retributiva, porque cuando hablamos de justicia retributiva, implica o quiere decir que hay una persona que cometió un delito y ese delito va en contra de la ley. Lo que me dice la ley, el hecho de que la ley me dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona, eso es la ley, ¿sí? Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que hace el derecho? ¿Qué es lo que hace la justicia, el derecho penal? Buscar al culpable. Entonces, hay una ofensa contra la ley. Hay que buscar al culpable posteriormente. Ese culpable tiene que recibir un castigo. Ese castigo tiene que ser equitativo al daño que causó, y eso lo marca el mismo Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Dependiendo del delito, será la pena. Y posteriormente ese castigo deberá ser cumplido definitivamente, ¿no? Es decir, que las personas que cometió ese delito deberán recibir un castigo justo, le llaman, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad así. Y digo, no es culpa de nosotros, estamos acostumbrados desde hace miles de años de esa misma manera. Pero, contrario a la justicia restaurativa, está a la justicia retributiva, está la justicia restaurativa. Que la justicia restaurativa, sus elementos cambian totalmente, porque ya no hablamos de daños ya no hablamos de un daño a la ley, hablamos de un daño a la persona, a las relaciones sociales. Y esto con base en los principios, por ejemplo, de lo que dice Howard Sher, que es considerado el padre de la justicia restaurativa. En su libro, el pequeño libro de la justicia restaurativa, nos dice que la justicia restaurativa se basa en 3 pilares. El primero, que las ofensas son actos dañinos en contra de las personas y las relaciones sociales. El segundo, que todos los daños que conllevan obligaciones. Y el tercero, la obligación principal es reparar los daños, ¿sí? Esos son los 3 pilares de la justicia restaurativa. Entonces, a diferencia de la justicia restaurativa, en la justicia restaurativa se hace un daño contra las personas, no contra la ley. Esas ofensas que se hacen, no se busca quién es el culpable, no se hace una investigación para saber quién es el culpable. Sin embargo, y contrario a eso, se hace se lleva a cabo un diálogo para ver quién es el responsable. Y esa persona que es el responsable tiene que reparar los daños, precisamente, ¿sí? Entonces, básicamente podríamos decir que la justicia restaurativa es un paradigma basado en valores, basado en principios como el respeto, como la responsabilidad, como la humanidad, como la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana. Y aquí vienen a colación las tres R's de la justicia restaurativa, que es restauración, responsabilidad, respeto. Incluso hay otras que manejan lo que es la relación, y hay otra R que no recuerdo en este momento. Sin embargo, cabe mucho resaltar cómo la justicia restaurativa no es lo que muchos creen que es. No es un proceso benévolo, no es un proceso blando, no es un proceso que beneficie o que consienta al ofensor o al imputado. Todo lo contrario. Lo que busca la justicia restaurativa es que esa persona se haga responsable de las consecuencias que generaron sus actos. Y eso no es un trabajo sencillo, porque trabajar con la responsabilidad
no cualquiera está listo para eso, no cualquier persona está preparada para eso. No es fácil decir, si yo lo hice, acepto lo que hice, reconozco el cómo actué y por lo tanto me quiero hacer responsable. ¿Qué tengo que hacer para reparar ese daño? Es una cascada, es como un embudo, ¿sí? Para que yo me pueda hacer responsable de algo, primero tengo que aceptarlo, tengo que reconocerlo y posteriormente así me hago responsable para posteriormente reparar los daños que ocasioné en ese sentido. Me fui por ahí un momento, ya estoy de regreso. Entonces, como iba yo comentando, es importante, entonces, como iba yo comentando, es importante marcar estas diferencias entre una justicia tradicional, entre una justicia penal y una justicia restaurativa, porque siempre lo he dicho y esto lo he comentado en diversos foros, en muchas ocasiones, lo que el derecho penal es para el imputado, para el inculpado, la justicia restaurativa es para la víctima, ¿sí? Porque al final de cuentas, en un sentido estricto, la justicia restaurativa está diseñado para darle a la víctima el uso de su voz, que tenga la oportunidad de poder decir qué es lo que siente y que sobre todo qué es lo que necesita, porque la justicia restaurativa también se enfoca en las necesidades de las personas, en las necesidades de la víctima, del ofensor y de toda la comunidad en realidad. Entonces, quiero ser muy puntual en este aspecto de decir, cuando hablamos de justicia restaurativa, no hablamos de justicia penal, porque independientemente de que sean, vamos, un complemento, sí son un complemento, porque la justicia, al final de cuentas, el nuevo sistema oral penal tiene una función, tiene la función es que se le pueda dar la oportunidad a todas las personas de participar en el hecho no en el hecho delictivo, pero sí en su solución. Entonces, esto se complementa con la justicia restaurativa, con la mediación, que la mediación puede también tener efectos restaurativos, definitivamente. Eh, pero sí es muy importante hacer notar esta diferencia sobre que la justicia tradicional o la justicia penal se hace las preguntas y tiene que responder a las preguntas de qué ley se afectó, quién cometió el delito y cómo debe ser castigado. ¿Sí? Esas son las preguntas que responde el derecho penal. Sin embargo, la justicia restaurativa debe responder a las preguntas de quién ha sido afectado, qué necesidades tiene esta persona y sobre todo la persona que ha sido afectada y también quién ha sido el responsable. Ya no se busca el culpable, se busca el responsable de esas acciones o de esas ofensas. Entonces, enfocado en la búsqueda o en la satisfacción de necesidades de la víctima, del ofensor, porque esto es justicia restaurativa en términos generales, en un estricto sensu, la justicia restaurativa es para la víctima, pero en un lato sensu, la justicia restaurativa es para la víctima, el ofensor o la ofensora y para la comunidad en general, porque hay una participación de la comunidad, ¿sí? Entonces, cabe mucho resaltar la diferencia que existe entre ambos porque no lo sabemos, vemos este tipo de noticias en internet, vemos comentarios en redes sociales que no tienen fundamento, sobre todo sobre lo que es justicia restaurativa y opinan sin saber en realidad qué es. Entonces, lo que hace el sistema tradicional o el sistema penal es una transversalidad, es una verticalidad de roles, ¿sí? Donde arriba está la autoridad, ya sea juez, abajo está el Ministerio Público, posteriormente viene el imputado, viene su defensa, al final viene la víctima y mucho más abajo viene la comunidad, ¿sí? Distinto a cómo lo maneja la justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa lo que busca es una horizontalidad, ya no una verticalidad, sino una horizontalidad en el hecho de que autoridades, imputado, víctima, defensores, comunidad, todos están a la par y todos forman parte de una misma sociedad. Y eso implica que todos puedan tener la oportunidad de construirse y reconstruirse nuevamente,
de restaurar las relaciones, de restaurar la comunicación y la confianza en esas personas, no estigmatizarlas y reincorporarlas a la sociedad, ¿sí? Entonces, parte de estas diferencias, grandes diferencias que podemos encontrar, infinitas definitivamente, podemos rescatar que la justicia restaurativa no se centra en la ley dañada. Eso se lo dejamos al derecho penal. La justicia restaurativa se centra en las ofensas que se ocasionaron a las personas y en cómo se van a reparar esas ofensas, sobre todo. Esos daños, cómo se van a reparar. Hilando este principio que dice las noticias, y bueno, al final de cuentas que dice la Fiscalía de la Ciudad de México con este asunto en particular, en concreto, que se llevó a cabo bajo el principio de justicia restaurativa, me genera mucha controversia, sobre todo por saber cómo se llevó a cabo ese proceso, porque de acuerdo a lo que marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, si se llevó un proceso de junta restaurativa bajo el principio de justicia restaurativa, está bien, va, me parece correcto, me parece de lo más adecuado. Si se llevó un proceso de mediación bajo el principio de justicia restaurativa, medianamente lo aceptaría honestamente porque de acuerdo a la naturaleza del delito, independientemente de la reclasificación, independientemente de que ahora, de que primero era pornografía infantil y que ahora es simplemente discriminación, y no digo simplemente por minimizar el delito, sino haciendo una comparativa entre uno y otro, se bajó a discriminación, lo que le da a esta chica la oportunidad de llevar su proceso en libertad y someterse a una salida alterna. Eso es lo que me da temor. Independientemente de eso, de que se haya reclasificado, los hechos por los cuales están llevando el proceso bajo el principio de justicia restaurativa es y por lo cual se celebró el supuesto acuerdo reparatorio, que no es acuerdo reparatorio, es plan de reparación, es naturalmente, no legalmente, muy en el fondo, se está llevando por el delito de pornografía infantil, por la violación que se hizo ver en el video que se publicó y que esta chica publicó, Just Stop, que incluso lo monetizó, o sea, lo publicó, lo comentó, lo monetizó, obtuvo dinero de eso, y bueno, eso, con base en eso se está llevando a cabo este plan de reparación, ¿sí? Entonces, no queramos hacer una sopa maruchan de la justicia restaurativa, es decir, intenta hacer sopa pero no lo es. Entonces, tenemos que, al menos yo, y esta es una de las razones por las que hago este video, como una defensa de la justicia restaurativa, como desde mi formación de mediador y de facilitador, hago una defensa y quiero aclarar sí estas cosas para que pues llegue al número de personas, a las autoridades y a los medios de comunicación que tengan que llevar, ¿sí? Porque lo que quiero es aclarar esta parte también, porque creo que es muy importante hacerlo. Entonces, me perdí qué iba a decir. Con base en esto, definitivamente, si seguimos viendo la justicia restaurativa como un método blando, donde únicamente consiente a las personas que han cometido delitos, pues nunca nos va a funcionar, nunca nos va a funcionar. Tenemos que llevarlo fuera del sistema definitivamente. Soy de la idea de que la justicia restaurativa tiene que ser totalmente independiente del mismo sistema de justicia penal y del sistema en general, sistema de justicia en general, porque si no, no va a llegar al impacto que merece ser llevado. Y bueno, otro punto que me genera mucho, ya me acordé que es lo que estaba comentando, que si se llevó a cabo este proceso como mediación, medianamente puede ser con enfoque restaurativo, definitivamente. No le veo el por qué no pueda ser llevado a cabo una mediación con enfoque restaurativo. Creo que en realidad la mediación puede ser llevada así, en general. Pero si se llevó como una conciliación, hay que tener mucho cuidado, y aquí yo reprobaría a las autoridades, a los facilitadores que lo llevaron. Me atrevo a reprobarlos porque no se tuvo que haber llevado así, si es que se llevó así. Por otro lado, pensando que se llevó por una junta restaurativa, como lo marca de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos, que incluso son los 3 mecanismos que menciona, mi duda sería, ¿bajo qué condiciones lo llevaron?
bajo qué condiciones llevaron a cabo ese proceso de junta restaurativa. Por las siguientes razones. Llevar un proceso de junta restaurativa lleva tiempo. Hay que hacer sesiones preparatorias, sesiones previas que llevan tiempo. No es llevar a cabo, de acuerdo a la naturaleza del delito, que repito, al delito inicial de pornografía infantil por la violación, si se llevó, hay que llevar a cabo sesiones individuales previas con víctima, con acompañante de víctima, con ofensora, con acompañante de ofensora y en su caso con comunidad. ¿Sí? Más o menos estamos hablando de 6, 7 personas. ¿Sí? Entonces hay que preparar a todas, porque así se lleva una junta restaurativa. En la junta restaurativa intervienen ese número de personas y esas personas. Entonces, prepararlas lleva tiempo. Prepararlas no es de un día, no es de unas horas nada más. Es de por lo menos meses, 2, 3 meses, 6 meses, de acuerdo a la naturaleza del delito y de acuerdo a las necesidades de las personas también. Qué es lo que busquen, cuáles son sus expectativas, qué necesitan, qué quieren obtener de la reunión. Y sobre todo, y el trabajo más difícil, repito, es la responsabilidad de la persona ofensora. Ahora, con base en el video que subió esta chica ofreciendo una disculpa, a mí me queda la duda si de verdad se trabajó su responsabilidad. Y esto creo que es lo que me genera más controversia sobre cómo, si vamos a trabajar un proceso de mecanismo basado en el principio de justicia restaurativa, y si no trabajas la responsabilidad, no es justicia restaurativa definitivamente. Definitivamente no lo es. Y me atrevo a sostenerlo porque no cumple con los principios. De facto, posiblemente lo esté haciendo, ¿sí? Pero en un deber ser, no lo está haciendo. Y porque básicamente justicia restaurativa es eso. Se basa en el deber ser, en el que puedo aprender, que he aprendido y que puedo hacer para mejorar lo que estoy haciendo o el daño que causé. Entonces, si no se llevó así, no es justicia restaurativa. Y desde como yo veo el video, por ejemplo, toda su postura, todo su lenguaje corporal, no me indica o no indica que de verdad se haya trabajado con su responsabilidad. No hablo tanto no hablo de un arrepentimiento, porque arrepentimiento siento que es como una imposición social, el que te tienes que arrepentir. Y más bien así se ve su video, lo voy a decir abiertamente, como una imposición. Le dijeron, tienes que hacerlo, no hay de otra, quieres estar afuera, hazlo así. Pero no hay en verdad esa honestidad en sus palabras, no hay esa honestidad en su postura, en su mirada, creo que ni siquiera mira a la cámara en ningún momento y no existe esa verdadera responsabilidad. Entonces, me genera así este mal sabor de boca, la verdad, que no se haya llevado así. Repito, como defensor, me voy a autonombrar defensor de la justicia restaurativa, que medianamente sé mediación. Y bueno, esto es lo que en verdad me genera esta duda, ¿no? Sobre todo porque son 3 años que se le impuso a esta chica, que tiene que cumplir con las condiciones, que esperamos que lo haga así, pero no sé, creo que la gente somos morbosos en realidad. Esto va a generar más morbo todavía en 3 años. El simple hecho de que esta chica suba videos acerca de clases que ha aprendido acerca de protección a víctimas, no violencia y todo lo que tenga que hacer, y esto le vaya a generar más que beneficio, pues le vaya a generar incluso hasta más estigma, le vaya a generar incluso pues hasta compasión, en un sentido de generar hasta, no sé, son temas, la verdad es que muy, muy complejos. Hay que ser escépticos en esto, yo creo. Hay que tener dudas también, hay que generar la duda sobre qué es lo que se está haciendo, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal.
eh, y, y cuáles son los matices entre ese bien y ese mal, ¿no? Para poder llevar a cabo un buen comentario, un comentario fundamentado sobre lo que estamos pensando. Eh, sobre todo quiero marcar también, ya como para finalizar este punto, quiero marcar también el hecho de que la justicia restaurativa no es un proceso que tenga que castigar a las personas, ¿sí? Eso se lo dejamos tal vez al sistema tradicional, al sistema de justicia tradicional. Eh, y, y posiblemente, y aquí voy a dar un argumento acerca de, no en defensa de esta chica Jocelyn, pero pasa muchas veces, y posiblemente fue lo que pasó con ella, que el desconocimiento, ella desconoció las consecuencias que iba a generar el que ella hubiera publicado este video, el de la violación de la víctima. Posiblemente lo ignoró, ¿sí? Posiblemente no lo hizo con la intención, con el dolo de dañar a alguien más. Y aquí hay una diferencia entre ley y moral, porque está la famosa frase de el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, pero la ignorancia de las consecuencias posiblemente sí te exima de la responsabilidad o de la culpa, no de la responsabilidad, sino de la culpa, ¿no? Y posiblemente así pasó con ella. Esta es una deducción que estoy haciendo, que no sé si sea correcto. Hacer actos que de manera inconsciente no sabemos hasta dónde nos van a llevar, ¿sí? Desconocemos totalmente las consecuencias de esas acciones. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengas que hacerte responsable. Como un niño pequeño, una niña pequeña, 5 años, que tira el vaso de agua en la mesa, hay que enseñarle que tiene que limpiar, porque es parte de su responsabilidad, ¿sí? No lo hizo con la intención, porque a lo mejor en un movimiento de mano lo tiró el vaso, pero hay que enseñarle que eso se tiene que limpiar. ¿Y quién no tiene que limpiar a ella? Es parte de trabajar con esa responsabilidad. Entonces, posiblemente pasó esto con esta chica, ¿no? Es un argumento que se me ha ocurrido igual, que posiblemente pudo haber pasado. Y por otro lado, marcar ya por último una diferencia entre justicia restaurativa y justicia tradicional o justicia retributiva, en que la justicia retributiva lo que busca pues es castigar, no te enseña nada, es lo que pasa con las prisiones igual, no te enseñan nada, creemos o seguimos creyendo que el castigo es la mejor respuesta a la justicia, pero la justicia creo que tiene, o pienso que tiene que ser englobada, tiene que ir dirigida hacia un entendimiento, hacia una comprensión, hacia una pedagogía incluso. Y eso es lo que busca la justicia restaurativa, que de manera pedagógica comprendas las causas, los principios de las acciones y las consecuencias y sobre todo cómo te vas a ser responsable de esas consecuencias que generaste con tus actos. Pedagógicamente tenemos que estar conscientes y tenemos que tener eh, la comprensión adecuada de lo que estamos haciendo y de cómo vamos a mejorar. Esa es parte de una buena pedagogía, creo, el que a través de la anulación de nuestros sesgos y de nuestros prejuicios, empecemos a comprender qué hacer para mejorar. Y esto es lo que busca la justicia restaurativa, que nos hagamos responsables de nuestros propios actos, que reparemos los daños, que definitivamente esta enmendación o estos daños causados satisfagan las necesidades a través de la víctima y de todas las personas a través de la reparación del daño. Así debe ser enfocado. Si para la víctima y su familia y la ofensora en este asunto, para Jocelyn y para la otra chica, no recuerdo su nombre, si el resultado fue satisfecho, sin imposición, sin argumentos que les hayan convencido, persuadido, pues qué bueno si ellas consideran que ha satisfacido sus necesidades básicas, pues adelante. Sin embargo, yo me quedo todavía con muchas dudas de que no se haya llevado a cabo un verdadero proceso de justicia restaurativa. Esa es mi única
inconsistencia, mi único inconveniente y mi única argumento en contra de lo que la Fiscalía de la Ciudad de México realizó en este asunto. Y bueno, esto es todo. Únicamente quería yo hacer mención de estos puntos. Si tienes alguna duda, algún comentario, quieres dejarme en las redes sociales, voy a subir esto a YouTube